Oshi. Hoy es 20 de marzo de 2021. Sin embargo, deseo que retrocedamos en el tiempo. ¿Décadas? No, un milenio y medio y un tanto más. Ahora nos enfocaremos en una mujer. Tiene nombre, se llama Egeria. E-G-E-R-I-A. Egeria decidió que se iba de viaje y se marchó. Su destino eran los santos lugares, convencida de que se adentraría hasta los límites de lo que trazaban los mapas y la cartografía de su época. Ella, en el siglo IV, partió acompañada de su séquito. Egeria no regresó a su casa hasta 3 años después. Además de recorrer y aventurarse, Egeria escribió. Ella dejó atrás su España natal con la promesa de preparar cartas a otras mujeres, sus hermanas, a quienes contaría su itinerarium. Son 22 a la fecha las páginas que todavía se conservan del relato de Egeria. Una mujer de posición acomodada y quizá de unos 50 o 40 años cuando emprendió aquel viaje. Lo suyo comienza con la llegada al monte Sinaí, que está a 3.650 kilómetros de la región de Segovia donde creció, en la península ibérica. Su viaje incluye sitios remotos y de nombres legendarios como Capadocia y Constantinopla, Tarso y Mesopotamia. Su eje es la ruta entre Jerusalén y Egipto, además de Samaria y Galilea. Así como el caso de Egeria es esencial, de ella hemos preservado relatos, y relatos también de otras peregrinas de tiempos tan remotos. Hablo de Martana, de María de Amida, de Melania, de Paula. Los orígenes de la literatura enraizada en el viaje, adscritos al ámbito hispanohablante, tienen nombre de mujer. Este programa especial que hemos preparado para ustedes tiene, a su vez, mucho de viaje, y depende sobre todo de la palabra y la escritura de las mujeres. Yo estoy aquí para conversar con 2 personalidades en especial. Soy el anfitrión de esta cita que nos permitirá conocer, aprender, rescatar, reivindicar. Al comienzo de este programa, nos enlazaremos desde la Barcelona, donde vivo, a la Lima que extraño, a fin de asediar con 3 preguntas a la doctora Eliana González, de la Academia Peruana de la Lengua. El segundo bloque de este programa comenzará en esta ciudad, con la entrevista a la doctora Ana Caballé, Premio Nacional de Historia de España, y en cuyo despacho me encuentro. Digo comenzará porque la entrevista no terminará en Barcelona, sino a 627 kilómetros de aquí en Madrid. Un pase de magia que ya verán y comprenderán dentro de un rato. Todo este programa especial, posible gracias a la gentileza de las invitadas y el trabajo tan dedicado del equipo de gestión cultural de Petroperú, se llama La vida escrita por las mujeres. El nombre lo hemos tomado del título que Ana Caballé le puso a la colección de 4 volúmenes que dirigió hace unos 20 años. Aquí, en 2.500 páginas, se reúne a más de un centenar de autoras de América Latina y España. Son perfiles biográficos y fragmentos de obra que van desde la Edad Media hasta el año 2000. Es un monumento que nos sirve de antecedente, y sobre estos hombros de gigante levantaremos el programa que hoy les ofrecemos. Por lo pronto, Eliana González. No veo a la doctora Eliana González hace varios años ya. La última vez debe haber sido comiéndonos una pizza con unos amigos luego de una clase literaria en la Universidad de Piura, justamente para hablar de editoras de viaje, justamente para recordar a Egeria. Hablar con Eliana González, conectarnos con Lima, me lleva también a esos bonitos recuerdos de almuerzos y de cafés en la Universidad de Piura.
hablando siempre de literatura, del idioma y de todo lo que ella maneja en sus especialidades. Yo creo que ustedes quieren saber mucho más sobre Eliana y aquí se los cuento. Vida y obra para ustedes. Después, la entrevista. Eliana González, docente e investigadora, se doctoró en Lingüística Hispánica por la Universidad de Navarra en España. Ha sido directora de investigación y publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, institución donde es profesora principal y para la cual realiza funciones de coordinación académica. Entre los libros de Eliana González destaca La denominación en la caracterización de personajes, estudio antroponímico en 3 narradores peruanos. También, Déjame que te cuente, que es un conjunto de artículos preparados con el equipo de Castellano Actual, aquel significativo blog sobre el idioma que ella fundó años atrás. En 2017, Eliana González fue incorporada a la Academia Peruana de la Lengua y desde 2018 es miembro del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de Miraflores, distrito de Lima, que en 2019 le otorgó una medalla de honor al mérito. Vayamos hacia tu niñez y adolescencia. ¿Recuerdas esos personajes femeninos que te sirvieron de inspiración o estímulo? Mi niñez y mi adolescencia han estado marcadas por lecturas de textos pues realmente maravillosos. Autoras como Jane Austen, Louisa May Alcott, Harriet Beecher Stowe, la propia Ana Frank, marcaron una época, un tiempo bastante importante y significativo para mí. Sus historias me atraparon desde las primeras páginas e hicieron volar mi imaginación más allá de las fronteras de las ciudades pequeñas donde yo crecí. Elizabeth Bennet, Josephine March, me permitieron descubrir mundos realmente maravillosos y sobre todo me enseñaron a ser consecuente entre lo que uno piensa y lo que uno hace, ¿no? Y también, por supuesto, me encantaron esa determinación, esa valentía que de alguna manera yo también he ido siguiendo o imitando a lo largo de mi vida. Y, andando el tiempo, ¿qué escritoras o investigadoras de América Latina se volvieron punto de referencia para ti? A lo mejor, ¿recuerdas algún fragmento o versos en especial? La vida me ha llevado por la lingüística y por la literatura en 2 planos que de alguna manera se complementan, la docencia y la investigación. En lingüística, sin duda, para mí ha sido un referente importante para mi trabajo, doña Marta Hildebrand. Y por supuesto también el de otras lingüistas sumamente importantes, ¿no? Tales como Luisa Portilla, Rosa Luna, Rocío Caravedo. En literatura hay que mencionar que iniciaron las bases, pues Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, la propia Angélica Palma, ¿no? Un camino que fue luego transitado por escritoras importantes, como pues Yolanda Westphalen, allí tenemos también a Cecilia Bustamante, Pilar Dulli, Laura Riesco, ¿bien? Y que ahora es continuado por escritoras brillantes, ¿no? Jóvenes como Katia Dawi. De latinoamericanas me gustaría destacar, por supuesto, el de Elena Garro y el de Elena Poniatowska, que son ambas mexicanas. En la poesía, pues me sigo quedando con la más grande, ¿no? Peruana, Blanca Varela. Tiene un poema que a mí me gusta mucho, titulado Striptease, que a ver si lo puedo leer. Dice: quítate el sombrero, si lo tienes, quítate el pelo que te abandona, quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma si la encuentras. Ahora,
¿Qué significa Ana Caballé en el contexto de la vida escrita por las mujeres? Hace un par de años llevé un curso interesantísimo sobre la historia de la mujer, los aportes a lo largo de la historia, y entre la bibliografía estaba uno que llamó poderosamente mi atención, mi curiosidad, que se titula precisamente El bolso de Ana Karenina, de la doctora Caballé. Y lo busqué aquí en Lima y no pude encontrarlo. Así es que le pedí a mi jefe, al decano, le digo, doctor, me tiene que conseguir este libro, ¿no? Y así lo hizo en uno de sus viajes, me lo trajo y empecé a leer el libro con sumo interés, y ante mis ojos fueron pasando una serie de mujeres valiosas, unas conocidas para mí, otras totalmente desconocidas, ¿no? Y además eran mujeres de trayectoria muy variada, ¿no? Y yo creo que precisamente ahí es donde está el aporte de la doctora Caballé, porque rescata del olvido mujeres que de alguna manera tuvieron que aprender a vivir en un mundo eminentemente masculino, ¿no? Un mundo que las mantuvo durante mucho tiempo pues ocultas o incluso olvidadas, ¿no? Y pero no es solamente sacar a la luz el aporte valioso que estas mujeres han realizado a lo largo de la historia, ¿no? Sino que es importante también comprender el sentido que tiene su especificidad, ¿no? Para la vida en general, para la vida del ser humano. La labor que realiza la doctora Caballé, sin duda alguna, es maravillosa, ¿no? Y debe servirnos de ejemplo también para que realicemos ese tipo de trabajos. Aquí en Perú hay mujeres también sumamente interesantes, valiosas, que están prácticamente en el olvido, ¿no? Entonces sí creo que es importante que también las demos a conocer, ¿no? Estamos viviendo en un mundo tan cambiante, ¿no? Un mundo en el que no necesitamos decir que somos mejores que los hombres, por supuesto que no, pero sí que somos iguales y que merecemos igual un buen trato, ¿no? Un buen trato. Yo estoy convencida de que la voz de la mujer tiene que ser, por supuesto, escuchada en todos los campos, y sin duda la educación es un medio valioso para lograrlo, para conseguirlo. Conocí a la doctora Ana Caballé al leer sobre sus abordajes de la memoria. Yo estaba investigando el discurso memorialista para una investigación que tengo sobre Juan Bautista Túpac Amaru, el hermano del rebelde José Gabriel Condorcanqui. Y sus posturas para mí eran ejemplares y necesarias de conversación y discusión. Le mandé un correo a Ana Caballé sabiendo que vivía en Barcelona, en la ciudad a la cual yo recién me había mudado, tenía solo unos meses aquí. Ana Caballé me contestó y me invitó a este despacho justamente a conversar sobre aquello que yo tenía como inquietudes. Luego de atender tan gentilmente mis preguntas, quiso saber sobre lo que yo estaba escribiendo e indagando. Le conté sobre el Túpac Amaru y se interesó mucho más. Tanto así, que me guió sobre algunas rutas metodológicas de investigación y a la vez me invitó a que viniera cada semana a la unidad y aprovechara el gran acervo bibliográfico de este recinto para poder multiplicar las posibilidades de fuentes a mi propio trabajo. Es más, cuando yo compré un libro de ella y le pedí que me lo firmara, Ana Caballé puso esto que les leo. Para el querido Juan Manuel Chávez, escritor, amigo de la unidad de estudios biográficos y compañía entrañable de los miércoles, pues durante 1 año y medio, si no 2, cada miércoles vine aquí a leer y a sentirme acogido y en casa. Esto es el testimonio personal sobre Ana Caballé. Pues ahora les cuento más sobre su vida y su obra.
Ana Caballé, escritora e investigadora. Se doctoró en la Universidad de Barcelona con la tesis La literatura autobiográfica en España, 1939 a 1975, por la que ganó el Premio Extraordinario de Doctorado. En la actualidad es profesora titular de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, presidenta de la Asociación sobre Género y Cultura Clásicas y Modernas y además responsable de la Unidad de Estudios Biográficos, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat de Cataluña. Entre sus libros destacan Breve Historia de la Misoginia, El bolso de Ana Karenina, El feminismo en España y Pasé la mañana escribiendo, poéticas del diarismo español. Además, La vida escrita por las mujeres, colección en 4 volúmenes que se encargó de dirigir y, por supuesto, Concepción Arenal, La caminante y su sombra, por el cual obtuvo en 2019 el Premio Nacional de Historia de España. En razón a la novedad historiográfica y metodológica, pluralidad de fuentes y un planteamiento científico y riguroso del estudio biográfico. Ana Caballé, que ha sido profesora visitante en universidades de Polonia, Estados Unidos de América y Brasil, también ha sido galardonada con el Premio Gaciel de Biografías y Memoria, así como el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos, por su ensayo sobre la historia de la escritura de diarios personales en España. Muy buen día, querida Ana, y gracias por recibirme en el despacho, donde yo precisamente te conocí. Pues muy buenos días, Juan Manuel, encantada de estar aquí compartiendo contigo pues esta entrevista para Petroperú y en fin, pues un placer estar también con los lectores y los oyentes peruanos. Te cuento que la Biblioteca Nacional del Perú tuvo una iniciativa por el Día Internacional de la Mujer y fue plantearse el libro del día, y el libro del día fue precisamente un libro de Concepción Arenal, a quien tú investigas tanto, lo cual nos acerca mucho más a Perú en este momento. Pues sí, la verdad es que es un motivo de satisfacción porque es una escritora del siglo XIX que tiene un peso intelectual y eso a veces dificulta un poco la divulgación y, en fin, es un motivo más para estrechar los lazos entre la cultura peruana y la española. Tenemos muchísimos motivos para ello. Tú nos das un motivo además. Tú dirigiste una colección llamada La vida escrita por las mujeres y esta colección a inicios del siglo XXI nos permite a nosotros aprovechar el nombre para el programa especial, por un lado, y por otro lado yo quería comenzar la entrevista con una cita que está vinculada a esta colección. Dices tú allí, escribir también es cosa de mujeres. ¿Qué vacío literario había que llenar para emprender la titánica tarea de dirigir un proyecto que involucra 2.500 páginas y más de un centenar de autoras de España y América Latina? Pues en principio la obra fue un encargo de Círculo de Lectores que quería celebrar de una forma, digamos, particular pues los 60 años de su fundación, ¿no? De su instalación en España, y entonces el director me dijo, Joan Tarrida me dijo, piensa en una obra original, en un capricho. Y entonces yo pensé en La vida escrita por las mujeres, que ya por el propio título pues era una voluntad, digamos, de construir un borrador de lo que podría ser el canon de la escritura femenina en lengua española, ¿no? No solo en lengua española, sino también en todas las lenguas peninsulares, por tanto de ámbito hispánico y hispanoamericano. Creo que esto no se había hecho nunca y a principios del siglo XX digamos que las necesidades eran muchas. Por una parte, el feminismo, las escritoras, las mujeres, tenemos todavía la necesidad de reconstruir la historia literaria en femenino, porque ha sido un vacío en la historiografía, al menos en el ámbito hispánico, y por tanto pues ver qué vacíos se podían llenar recuperando las voces de mujeres del pasado que, una vez fallecidas, caían, vamos a decirlo así, de la historia de la literatura.
De manera que por una parte estaba esa necesidad, que es una necesidad moral casi, de reconstruir la historia literaria en una clave femenina. Pero también yo tenía dos preocupaciones, una recuperar y combinar o alternar la literatura de ficción con la de no ficción. Es decir, que la vida escrita por las mujeres incluye poemas, incluye cuentos, capítulos de novelas de autoras, pero al mismo tiempo puede incluir un testamento, una carta personal, el fragmento de una autobiografía. En fin, para mí la literatura es creación, la creación diríamos que tiene modalidades distintas, pero en todo caso yo quería incorporar la literatura de no ficción al ámbito de la creación. Y por último, había la voluntad de incorporar todas las voces de mujeres que han constituido una comunidad a lo largo del tiempo, ¿no? Voces de escritoras latinoamericanas, catalanas, gallegas, vascas, constituyendo, diríamos, un ambiente o una atmósfera pan-hispánica en la que yo creo fervientemente. Y es una voluntad que es clarísima en cada página de estos 4 volúmenes. Ahora, para complementar esta mirada que nos brinda de la vida escrita por las mujeres, tenemos un libro tuyo que es Breve Historia de la Misoginia. Frente a este libro me surge una pregunta que se disuelve en 3 opciones. ¿Qué entendemos por misoginia? ¿Cómo es esta historia? ¿Y por qué tuvo que ser breve? Efectivamente, bueno, el libro salió como consecuencia de la vida escrita por las mujeres. Es decir, que recuperando escritoras del pasado, empezamos, porque fue un trabajo en equipo donde dispuse de estudiantes de doctorado que hicieron una importante labor de documentación, pero me encontré con que la obra de las autoras del pasado merecía muchos, digamos, comentarios que ahora entiendo como misóginos, ¿no? Comentarios despectivos, comentarios, digamos, formulados con un tono paternalista, comentarios completamente machistas. Entonces, al principio no le di mayor importancia, pero en cuanto ya fueron, digamos, unos cuantos, ya la cosa fue creciendo, abrí una carpeta, que es lo que yo hago siempre que tengo un tema que me llama la atención, ¿no? Entonces abrí una carpeta que se titulaba Ideas misóginas. Y esa carpeta, ¿Lo tienes todavía como carpeta? Oh. Ahí está, aquí en el despacho. Y entonces esa carpeta, la verdad es que fue creciendo, hasta que pensé, esto es un libro, ¿no? ¿Por qué breve? Porque hice una selección. Es decir, el libro podría ser infinitamente más amplio y sobre todo porque la editora le dio, digamos, bastante miedo o preocupación incorporar comentarios recientes por los derechos de autor, por las polémicas y por tanto, digamos que el libro se queda en torno a los años 70, ¿no? Entonces, breve porque es una selección, podría ser mucho más amplia. Entonces, ¿qué entendemos por misoginia? Sí. Literalmente, la misoginia, que es una palabra griega, misos, rechazo. Es un rechazo, digamos, a la figura de la mujer y, por extensión, a sus aportaciones, ¿no? Entonces, hay misoginia cuando efectivamente, por razón del sexo, es decir, por razón de que alguien, un ser humano, es una mujer y no un hombre, se experimentan unas ideas de rechazo hacia sus aportaciones. Perfecto. Ahora hablabas de esta carpeta que está aquí en este despacho, y es que estamos, querida audiencia, en la unidad de estudios biográficos, y como ven se sigue trabajando, investigando y desentrañando, y es que la especialidad de Ana Caballé, entre varias, tienen que ver con el discurso del yo, memoria, biografías, diarios, autobiografías. En este contexto a mí me intrigó siempre una visión que aprendí de ti, y es que cuando hablamos del discurso del yo, hay, históricamente, remontándonos al pasado, una manera distinta de ejercerlo, sea hombre o sea mujer. ¿Podrías explicarnos un poco sobre esto? Pues sí, de la misma manera que antes hablábamos del ocultamiento, de las dificultades que hemos tenido pues, en el pasado para conocer la voz de las mujeres y sus actitudes creadoras. Lo mismo ha ocurrido con los géneros autobiográficos, es decir, la escritura autobiográfica, digamos, que requiere una cierta autoestima por parte de la persona que escribe, ¿no? Necesitas tener un cierto, hoy podríamos decir, empoderamiento de la propia identidad para ponerse a escribir la historia de mi vida, ¿no?
Entonces, digamos que esa actitud, ese empoderamiento en la mujer del pasado fue muy difícil que existiera, que se diera. ¿Por qué? Porque la mujer en el pasado tenía, digamos, una autoestima frágil y la propia identidad femenina era muy frágil. Por tanto, digamos, las mujeres que escribían, en la medida en que se ubicaban en en un nivel de exposición no previsto para las mujeres, generaban, diríamos, un nivel de maledicencia y una preocupación por el qué dirán, cómo se me verá a mí, que hacía, digamos, que la autobiografía fuera un tipo, digamos, de escritura muy inhibido en el caso de las mujeres. Pensemos en Emilia Pardo Bazán, cuando un editor catalán, Daniel Cortezo, en torno a 1880, la invita a escribir unos apuntes autobiográficos que precedan la primera edición de Los Pazos de Ulloa, una de sus grandes novelas, ¿no? Y ella escribe unos apuntes autobiográficos donde habla de su vocación literaria, que ya desde niña a los 7 años leía El Quijote, etc. Bueno, fueron muy mal recibidos esos apuntes, hubo toda, digamos, la comunidad literaria masculina, Menéndez Pelayo, Juan Valera, Armando Palacio Valdés, etcétera, una serie de escritores contemporáneos de doña Emilia que lo vieron como ¿qué se ha creído esta? ¿Qué presunción? ¿Qué superioridad? Simplemente porque ella quería decir, yo como mujer he sentido la misma llamada de la vocación intelectual o literaria como la puede tener un hombre, pero eso en el siglo XIX era de muy difícil aceptación todavía. Esta reflexión que me parece tan poderosa como todas las que nos brindas, me lleva siempre a pensar en que estamos hablando del pasado. No obstante, en tu discurso percibo que definitivamente es una lucha y pugna que no se termina, que en el presente tiene plena vigencia, ¿verdad? Sí, no se termina, quiero decir, estamos en fin, en el año 21, las cosas han cambiado muchísimo y para bien. Creo que el feminismo en general tiene muchos motivos para la celebración, para ver todo el recorrido que se ha hecho y la resiliencia de las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Pero efectivamente, digamos, todavía el sujeto femenino es un sujeto frágil. A las mujeres se les plantean muchos problemas que están sin resolver, desde los vientres de alquiler, la prostitución, en fin, las brechas salariales, hasta desde el punto de vista, digamos, que nos ocupa en el mundo académico, pues la lucha que mantienen las académicas, digamos, por conseguir el respeto y convertirse en la voz de autoritas que tradicionalmente ha sido masculino. De manera que, bueno, ahí estamos, pero como digo, son muchos los motivos pues, para la satisfacción por haber llegado hasta donde hemos llegado. Gracias, Ana. Hemos repasado, querida audiencia, la vida escrita por las mujeres, los 4 volúmenes. Hemos ido a la breve historia de la misoginia y hemos recordado los aportes de Ana en los discursos del yo. Yo quiero ahora irme a un libro del cual ya habló Eliana González y es El bolso de Ana Karenina. Y de este hermoso libro de perfiles, tú tienes una palabra muy hermosa muy bacán, para poder explicarnos de qué va el libro, pero hay una cita que yo he extraído y que quiero compartir con la audiencia. Dices allí, en torno a esta treintena de mujeres que abordas, esenciales para la cultura, en la vida interior somos capaces de aspirar a ser un todo coherente y no una parte enfrentada a otra parte, como la vida exterior demuestra muchas veces. Mi pregunta es, ¿cómo podemos conectar esta afirmación con la mujer creadora del arte y la literatura y la académica que acabamos de mencionar? Bueno, si me permites una mención sobre el origen del bolso de sí, por favor. Que es es un libro en el que de alguna manera cristaliza pues un ejercicio que yo acostumbro a hacer con los estudiantes de máster que cursan mi asignatura sobre cómo escribir una biografía, ¿no? Y hay muchas maneras de abordar la escritura biográfica. Evidentemente le puedes dedicar 500 páginas y una labor de investigación, pero también puedes, digamos, intentar construir lo que yo llamo una diagonal biográfica, es decir, un ejercicio de síntesis
éxtasis en el cual en 2 o 3 páginas, digamos que iluminas una vida, ¿no? O al menos tienes la voluntad de iluminarla y por tanto de hacer converger en ella las luces y las sombras, ¿no? Claro, los ejercicios de síntesis son difíciles y por tanto para mí El bolso de Ana Karenina fue, lo escribí con esa voluntad de practicar ese ejercicio de síntesis en perfiles femeninos de mujeres que a mí me atraían y me siguen atrayendo muchísimo, ¿no? Y muy, digamos, muy variadas, ¿no? En cuanto a la cita, claro, en fin, la creación es muy abierta y todo eso solo podemos hablar a partir de nuestra propia experiencia, ¿no? Pero creo que frente, digamos, a la confrontación del mundo, ¿no? Donde, digamos, el sujeto, el individuo, todos nos vemos, digamos, impedidos pues, a negociar con ese mundo que está afuera constantemente, yo creo que todos tenemos una nostalgia de unidad, ¿no? de la unidad. Es decir, así como pues para la posmodernidad el sujeto es absolutamente fragmentario, no digo que no lo sea, estamos hechos de muchísimas piezas, pero creo que en lo más profundo de nosotros late la nostalgia de la unidad, de ser uno frente al mundo, ¿no? Entonces eso es lo que quería expresar con la cita. Estamos con la doctora Ana Caballé en la Unidad de Estudios Biográficos de Barcelona. Yo, porque soy un confianzudo, la ando tuteando desde que la conozco. Por supuesto. Y este cariño me permite ahora también hacer mención de un galardón que nos emocionó a todos los que te queremos. Yo no estaba en Barcelona, estaba en Buenos Aires cuando me enteré la noticia. Recuerdo haberte mandado un WhatsApp porque se anunció que había recibido el Premio Nacional de Historia en España. Y las razones de la concesión son bastante amplias y justas, pero yo tengo un fragmento en especial que me servirá para preguntarte algo. Recibes el Premio Nacional de Historia por la novedad historiográfica y metodológica, pluralidad de fuentes y un planteamiento científico y riguroso del estudio biográfico. Y se alude a este libro, el libro más reciente de Ana Caballé, por lo menos a la fecha, En torno a Concepción Arenal. ¿Cómo es entonces tu método de investigación y qué garantiza ese rigor de tu trabajo? Bueno, hay que decir que a lo largo de, digamos, mi trayectoria profesional yo la divido en 2 partes. Los años que le dedico, digamos, a la autobiografía, a partir de la tesis que escribo sobre la autobiografía en España durante el franquismo. Que fue premiada también. Fue premiada, sí. Y por otra parte, pues el descubrimiento de la biografía como un género que se abre, digamos, de una forma más intensa a la investigación. Entonces, los últimos años yo los he dedicado pues muy intensamente a la biografía y es muy difícil hablar de una metodología concreta. Porque cada personaje requiere una metodología distinta. Es muy diferente que tú escribas la biografía de un personaje vivo que de un personaje muerto, de un personaje al que conoces, al que has conocido personalmente, por tanto, de alguna manera dispones de su gestualidad, del tono de su voz, de su actitud, o estás tratando con una persona a la que nunca viste y solo tienes unas fotografías, ¿no? Un personaje del 19 donde te tienes que imaginar cómo fue la vida en el pasado a un personaje de la actualidad. Es decir, que las metodologías cambian en función del personaje. ¿Cuál sería, diríamos, para mí lo fundamental? Lo fundamental para mí en el caso de la biografía es que tú tienes que hacer el ejercicio de desplazar, digamos, tu propia manera de ver el mundo para darle cabida a preguntarse o a plantearse cómo ve el mundo o lo veía la persona a la que tú estudias, ¿no? Entonces yo entiendo la biografía como un ejercicio profundo de empatía, no solo para quien la escribe, sino también para los lectores. Perfecto. En ese sentido, este libro, Concepción Arenal, La caminante y su sombra, es modélico de un modelo también de investigación que tú nos refieres. Para situar a nuestro público, ¿quién es Concepción Arenal? Yo siempre cuando pienso en Concepción Arenal, mujer nacida en 1820, la tengo vista como la defensora de 3 causas que en ese momento eran minoritarias
y no tenían cabida para una mujer. La causa de defensa de los derechos y las oportunidades para las mujeres, la causa obrera y también la causa presidiaria, las condiciones de los presos en reclusión definitiva o parcial. Mi duda es, ¿qué fue el gatillo para interesarte en Concepción Arenal? ¿Cómo fue afrontar el mostrarnos en un libro que es apasionante la vida de esta mujer y obra? Y finalmente, ¿qué podemos aprovechar de ella 200 años después? Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel por sus elogios. Eres un hombre extraordinariamente generoso, pero efectivamente este es un libro que me ha traído muchas satisfacciones. Entonces, lo que querría subrayar solo una cosa, que es la que a mí más me ha llamado la atención en torno a la figura de Arenal, y es que tú hablas de pues, su dedicación a los presos, a los pobres, a las mujeres, es decir, en general a toda la población que en el contexto en el que ella vivió podía necesitarlo, ¿no? Pero lo más interesante es que detrás de esa vocación, de ese activismo social, Concepción Arenal era una pensadora. Es decir, que ella es una mujer con una profunda vocación filosófica, y todos sus libros parten de preguntas que son preguntas filosóficas. Por ejemplo, el libro que le da mayor, digamos, proyección internacional, sus estudios penitenciarios, en la segunda parte empieza con una pregunta filosófica: ¿qué es el ser humano? ¿No? Y en otro libro se preguntará ¿qué es el dolor? ¿Qué es la posteridad? Es decir, ella es una mujer que en su tiempo, digamos, en la medida en que no puede presentarse como filósofa, articula su pensamiento filosófico de forma, diríamos, de la única forma tolerable en la época, que es en el marco del ejercicio de la caridad. En este contexto, a mí yo he encontrado más de una vez la palabra pensadora en el libro y lo hemos conversado también. La pregunta es, ¿qué tan operativa es la palabra pensadora o pensador en un siglo XXI de tanto ritmo, donde estamos hiperconsumidos por imágenes, por información? El 2020 con el coronavirus lo que hemos aprendido es a discriminar y a dejar de informarnos, y todo lo contrario era antes la urgencia de saber. ¿Qué es ser pensador o pensadora ahora, pasado el tiempo? Efectivamente, esa es una grandísima pregunta que nos ubica en el presente. Ella es una pensadora. Es una palabra que el feminismo la utiliza mucho como sinónimo de filósofa, pero es lo mismo, es el ejercicio, digamos, libre del pensamiento a partir de un dilema o de un conflicto o de un concepto que se quiere desarrollar. Y yo creo que, por una parte, el pensamiento de Arenal, con toda su defensa de la empatía como forma de estar en el mundo, nos la ubica, nos la hace extraordinariamente contemporánea. Creo que ahora estamos en mejores condiciones para comprender el mensaje de Arenal y la necesidad, digamos, de reforzarnos éticamente, porque es la única manera de estar en un mundo, diríamos, donde impera un capitalismo salvaje. Y por otra parte, yo veo nuestra época como una época absolutamente necesitada de pensamiento y de filosofía. Solo el pensamiento nos puede sacar adelante, digamos, de los múltiples atolladeros y conflictos que vivimos, que no pasa nada. O sea, todas las épocas tienen sus conflictos. La nuestra tiene los nuestros, que no son específicos, pero solo podremos salir de ellos pensando. Yo, además de invitar a la audiencia a leer tu trabajo sobre Concepción Arenal, quisiera que la audiencia nos acompañe a ver la exposición que ha montado la Biblioteca Nacional de España a partir de tu trabajo, y cómo en las varias salas podremos comprender la pasión humanista de Concepción Arenal. Y para eso hay que irnos a Madrid. ¿Vamos a Madrid? Vamos a Madrid. Vamos a Madrid. Seguimos en Madrid. No se vaya. Querida Ana, hemos dejado Barcelona y estamos ahora en Madrid, en la exposición de la Biblioteca Nacional en torno a Concepción Arenal. Continuamos conversando y yo, antes de entrar
en detalle sobre Concepción Arenal y el trabajo que has realizado y que se patentiza en 2 salas, quiero pedirte que hagas un ejercicio de memoria para nosotros, la audiencia, para mí, y nos cuentes 3 referentes de tu vida, aquellas mujeres que en lo literario, en lo personal y académico, marcaron o siguen marcando. Bueno, es una pregunta que no me habían hecho nunca. Pensándolo, pues quizá la persona que en lo personal me marcó más en un comienzo fue mi abuela, Dolors Antich Casas. Yo me crié con ella en los primeros años por motivos de salud. Ella era maestra nacional y entonces era una mujer que combinaba, digamos, la afición pues, por la cultura, en fin, sus inquietudes intelectuales, con, por otra parte, pues el llevar la casa y el cuidar de mí, que era muy pequeña, ¿no? Y me ofreció, digamos, un modelo de cómo ser mujer y compatibilizar, digamos, lo público con lo privado, la profesión, con la domesticidad, que a mí me impresionó mucho por la naturalidad con que lo hacía, de manera que yo la tengo, digamos, muy interiorizada, la imagen de mi abuela. Por otra parte, intelectualmente, la mujer que más me ha influido fue Simone de Beauvoir. Leí las memorias suyas en torno a los 20 años y me influyeron mucho. Es decir, que yo durante un tiempo quería ser Simone de Beauvoir, escribía en los bares, salía a hacer las mismas caminatas por la montaña que ella hacía por el Monte Jura. Es decir, que fue una mujer que, digamos, casi que colonizó, ¿no? una idea de cómo estar en el mundo. En lo académico no sabría qué decir. En la carrera yo tuve a pocas profesoras y no encontré ninguna que supusiera un modelo. Los modelos han venido posteriormente y digamos que sería pues, una combinación de figuras. No tengo un referente tan claro. Pero hablando ya de referentes, entonces, Ana, y estando en la exposición que, querida audiencia, les cuento, he disfrutado con tu guiado, una primera impresión es la admiración que te suscita la pensadora Concepción Arenal. Y esa admiración se nota incluso en el cuidado museográfico, en las imágenes, libros rescatados. ¿Qué es, en primer lugar, lo que deberíamos no olvidar como enseñanza que nos lega Concepción Arenal a partir ya de recorrer la exposición? Bueno, yo creo que lo que más he admirado de Concepción Arenal es su temperamento filosófico. Ella es una pensadora ética, yo creo que es la pensadora ética más importante del siglo XIX y lo declino también en masculino y creo que es digamos, el legado, la herencia más interesante que ha dejado, digamos, a la posteridad, ¿no? Una reflexión ética que para ella es fundamental porque no concibe, digamos, el progreso de una sociedad, el progreso del mundo, sin que haya un progreso individual, es decir, sin que los seres humanos, digamos, entiendan que están en el mundo y tienen que realizarse y tienen que crecer, ¿no?, como seres humanos. Y, por tanto, ese crecimiento ella lo antepone a cualquier otro crecimiento económico o político. Querida Ana, nos vamos a la otra sala, si te parece, y hacemos la pregunta final o las 2 que nos quedan. Estupendo. Gracias. Querida Ana, continuamos con la conversación y estamos en la siguiente sala, donde está la obra de Concepción Arenal. Eso nos lleva a pensar en los niveles de su obra. Es particularmente impactante la posición que toma en torno a la esclavitud y la posición que toma en torno a las prisiones. ¿Podríamos desarrollar 2 ideas fuerza que son significativas? Pues la idea de las prisiones, es decir, la defensa de la dignidad del preso que traía consigo en la época una reforma, digamos, de las prisiones, es una idea central en Arenal y tiene que ver con toda, digamos, esa filosofía ética que ella desarrolla. Es decir, que una sociedad no puede dejar atrás a las clases más desfavorecidas. Y dentro de las más desfavorecidas,
evidentemente están los presos, están las mujeres, están los pobres, pero en el último escalón están los presos. Entonces, para ella, digamos, el conseguir la reinserción social de los presos, el reintegrarles una dignidad perdida, es fundamental. Y por otra parte, en cuanto a la esclavitud, bueno, es un aspecto que apenas se conocía de Arenal, la lucha, digamos, sus convicciones firmemente abolicionistas y la lucha contra la esclavitud, que la lleva a escribir un poema contra la esclavitud, una obra de teatro, a participar en una revista de la época titulada El Abolicionista y dirigida por un puertorriqueño, lo tenemos aquí atrás en una de las imágenes, Julio Luis Carrondo. Es decir, que realmente ella en todos los ámbitos de la sociedad lucha, digamos, por la incorporación, la reintegración de aquellas clases que se ven menos protegidas. Finalmente, mi querida Ana, cuando uno está en esta sala, uno se da cuenta de los vínculos humanos, amicales que Concepción Arenal tuvo, masculinos, femeninos, pero también tenemos luego el pensamiento en torno al padre. ¿Cómo son los vínculos humanos para la constitución de una obra? No solo en Concepción Arenal, sino en general. ¿Qué tan importante es para el ser humano estar junto a otros seres humanos y crear a partir de ahí? Bueno, ella genera toda una teoría ética sobre la compasión, es decir, que la manera de acercarse al otro es ponerse en su lugar. Ahora esto lo llamamos empatía, en aquel momento se hablaba de compasión porque era un concepto más cristiano, pero eso está en el fondo de su filosofía, ¿no? Es decir, un ser humano nunca es ni más ni menos que otro ser humano. Los derechos, las obligaciones tienen que ser los mismos. Esta es una introducción de Arenal en el pensamiento de la época. Los sujetos no solo son sujetos de derechos, sino también de obligaciones, y por otra parte, pues la manera de estar en el mundo, donde todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, es no ser ni más ni menos, y por tanto la capacidad de comprender al otro en su singular circunstancia. Para ella, digamos, esa forma de funcionar sería la clave de bóveda que podría sustentar una verdadera sociedad democrática y solidaria. De regreso a Barcelona. Y este programa se termina. Una de las cosas que motivaban esta iniciativa era reflexionar sobre aquello que no estamos reflexionando. El pensar, que tanto hablábamos con Ana Caballé hace un rato, y pensar sobre lo que no estamos tomando en cuenta de la escritura hecha por mujeres, de cuánto nos estamos perdiendo de lo literario, sin leerlas, sin saber que han hecho tanto en el pasado. Esta es solo una contundente muestra, pero igual solo una muestra del océano que hay. También era este programa posible gracias a la gente de Petroperú y nuestras invitadas. Era una puesta en reflexión sobre qué hacemos quienes contamos historias, como es mi caso como escritor. Y tal vez lo mejor que puedo hacer en estos tiempos duros y tiempos recios es seguir contando historias, pero no solo las mías, sino las de expertas que nos enseñan y nos muestran caminos distintos y alternos. Desde Barcelona para ustedes, Juan Manuel Chávez, con la ilusión de que este haya sido un programa a la altura de sus sueños, expectativas y exigencias. Muchísimas gracias.